Vamos a compartir la palabra de Dios. El tema de hoy es Jesús sana nuestras heridas. Y el texto lo encontramos en Isaías capítulo 53 y versículos del 1 al 6 e Isaías 61 del 1 al 3. Antes de leer el texto, quisiéramos orar para que Dios bendiga este tiempo y Él nos ayude a entender su palabra y nos dé la fe que necesitamos para poder creer en su palabra. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, en oración. Padre bueno, Señor, Dios Todopoderoso, venimos a ti porque solo tú puedes transformar nuestro corazón, Señor. Solo tú puedes cambiarnos, Dios. Solamente tú puedes bendecirnos. Señor, oramos, Dios, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Nos hagas entender tu palabra y sobre todo nos des la fe, Señor, que necesitamos para creerla. Señor, tú has dicho que la fe es un don que viene de ti. Danos, Señor, la fe necesaria para creer tu palabra y es poder experimentar la sanidad que tú prometes a todo aquel que cree en ti. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quebranta toda obra del diablo, Señor, que se levanta contra la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a leerlo para poder entender qué es lo que vamos a estar explicando en esta tarde. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Como delante de él, como renuevo tierno, como raíz seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo mires, ni apariencia para que lo desees. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quienes los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. El propósito que me gustaría poder lograr en esta tarde es que podamos creer realmente en Jesús, que Él aún puede sanar nuestras heridas y nuestras enfermedades, tanto del cuerpo como del alma. Jesús sanó a muchos y Él prometió que estas cosas también podría suceder en aquellos que le creen. Pero ¿por qué ya no vemos muchas sanidades en este tiempo? Algunos dicen porque la medicina ha avanzado, pero también las enfermedades han avanzado. ¿Será que hemos perdido la fe en las promesas del Señor Jesús? Estamos en el mes de la familia y muchos en la familia experimentamos enfermedades físicas y emocionales y no sabemos cómo salir de ellas cuando la medicina no tiene solución. Nos sentimos solos e incapaces de poder ayudar a los que padecen alguna enfermedad en nuestra familia o incluso entre nuestros amigos. Algunos se han atrevido a decir, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad, tantas enfermedades y por qué mueren tantos niños? Hay un problema de raíz en el ser humano e intentaremos llegar a ese problema de raíz. ¿Cuál es el problema principal? ¿Por qué es que nosotros somos afectados en nuestras enfermedades? Hay varios problemas que se generan y que la humanidad está experimentando en estos momentos, pero hay una sola raíz. Veamos algunos de los problemas más difíciles
que nuestro mundo enfrenta, que si lo comparamos con nuestros propios problemas, podemos pensar que nuestros problemas no son tan serios. Por ejemplo, el desplazamiento forzado. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Es cuando una persona o una familia no puede permanecer en su lugar donde nació, donde vivió, y tiene que ser movido o él se mueve en contra de su voluntad por salvaguardar su vida. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos a Venezuela con un sistema dictador e injusto. En Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las bandas juveniles, como los maras, han hecho de esa zona los lugares más peligrosos del mundo. Del mundo. El lugar más peligroso para vivir en el mundo es Centroamérica. En el Oriente Medio, por ejemplo, en Siria, en Irak y en Yemen, la guerra está generando un movimiento de personas, casi la mayor cantidad del país de Siria ha tenido que moverse hacia Europa. Están pidiendo asilo político y no porque quieran realmente, sino porque la guerra hace de que sea inconcebible seguir viviendo en esa área. En el África, Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria, Burundi, el Congo y Mali. El problema es el hambre y la injusticia. Es increíble, pero es increíble que el Congo, con los yacimientos más grandes del mundo en oro, la gente se esté muriendo de hambre. Es increíble. El calentamiento global es otro de los grandes problemas que la humanidad está enfrentando. Las consecuencias por el calentamiento global será mayor pobreza. Por ejemplo, la deforestación, los gases contaminantes están empeorando el calentamiento global. Miren, esto es demasiado injusto. China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Arabia Saudita y Corea del Sur son los países que más contaminan el mundo. ¿Por qué? Porque hacen mayor uso de la energía del carbón y de la energía nuclear. Son los países más desarrollados, que más producción, que más ganan, son los países, uno de los países más ricos, pero sin embargo que más contaminan. ¿Y ellos qué dicen? Ah, dicen que todo el mundo debe pagar la contaminación. Y eso no es justo. El otro gran problema es el mal manejo de la basura. La tercera parte de la basura en el mundo no se gestiona bien y termina contaminando más nuestro planeta. La escasez de agua genera 1.6 millones de muertes cada año y en Oriente Medio son las regiones más afectadas. Me parece que aún no hemos llegado al millón de muertes por el coronavirus. Sin embargo, por falta de agua, 1.6 millones de personas mueren. La mala calidad educativa genera un mal desempeño en la sociedad. El problema es complejo porque intervienen varias variables. El caso concreto lo tenemos ahora en el Perú. ¿Cómo es posible que un país con un 20% de cristianos esté en un completo caos en este momento? Y el Perú es un país rico, es rico, pero sin embargo es ingobernable en estos momentos. Ahora, el mayor endeudamiento de las familias es un gran problema en el mundo. Las familias cada vez se endeudan más. Pero ¿cuál es la raíz de todos estos problemas? Miren lo que dicen los expertos. Miren lo que dicen los expertos. No es la escasez de recursos, es el hambre de poder de las personas. Otros afirman que es el amor por el dinero. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor Jesús nos dice
que la raíz de todos los males está en el interior de cada ser humano. Y lo describe como el corazón. Y no se refiere al órgano humano, sino se refiere a la personalidad de cada ser humano. Se refiere a sus pensamientos, se refiere a sus emociones, a sus afectos, a sus decisiones. A eso se refiere. Están afectadas por la maldad que hay en su interior. Todo ser humano tiene maldad en su interior. Por eso es que eh, los filósofos, la ciencia, los estudiosos han tratado de tratar cuál es la raíz principal del problema de la humanidad. Y miren cómo se ha resumido de esta manera. Ya. Se ha resumido así. El francés Jean Rousseau dijo en el siglo XVIII que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. El filósofo Tomás Hobbes, inglés del siglo XVII, dijo que el hombre es malo desde su naturaleza porque busca satisfacer su subsistencia y una vida placentera sin tener algún deseo de compartir su sociedad con otras personas, sin tener ningún sentimiento de cordialidad hacia sus semejantes y termina creando un control que le impulsa hacia la maldad. Ahora, estos dos filósofos de alguna forma han puesto el fundamento de lo que la ciencia se basa. La psicología y la filosofía se basan sus pensamientos sobre estos dos grandes criterios. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo se introdujo esta maldad en el hombre? Si nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, la raíz del problema de todo ser humano es el pecado. Es el pecado que se ha instalado en todo ser humano. El pecado ha afectado nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras inclinaciones hacia las cosas de este mundo y también ha afectado nuestras decisiones. Pero el pecado tiene tres efectos. Primero, espiritualmente, el hombre murió. Morir significa separación. El hombre se separó espiritualmente de Dios. Segundo, el hombre muere terrenalmente. El ser humano murió. Un día en la existencia terrenal de cada ser humano, su alma se separará de su cuerpo. Tercero, nuestro corazón, nuestra vida psíquica, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones quedaron afectados, quedaron dañados por el pecado. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 6, la parte A. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Nos apartamos de quién? De Dios. Cada uno tomó su camino, es decir, cada uno define qué le parece mejor en esta vida. Cada uno define su propia ley y su propio juez. ¿Qué significa eso? A mí nadie me dice cómo debo vivir. Yo hago lo que mejor me parece. Así se define. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos resolver el problema del pecado en el hombre? Mira lo que dice Isaías 61, versículo 1. Dice, me ha ungido el Señor. El profeta Isaías está hablando acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca de Jesús. Por eso la palabra ungido, Mesías y Cristo significan lo mismo. ¿Qué? El enviado. El enviado de Dios al mundo. ¿Quién es? Jesús. Entonces dice, Él me ha ungido, Él me ha separado, me ha enviado. ¿Para qué? Para salvar al hombre de su pecado. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Todos debemos morir eternamente, físicamente y
el alma también. Es decir, vivir separados de Dios eternamente por causa de nuestro pecado, pero Cristo vino a morir en nuestro lugar. Por eso, todo aquel que cree, mira, esta palabra es muy importante, cree, creer. Creer es una de las palabras más importantes en toda la Biblia, porque por un lado tenemos el obrar de Dios, por otro lado tenemos la condición del ser humano, y la palabra que nos une entre el obrar de Dios y la condición del ser humano es la palabra fe, la palabra creer. Todo lo que Dios ha hecho y ha dicho, el ser humano puede ser accesible a todas las promesas de Dios si es que cree, si es que cree en las palabras de Dios. Por eso, Cristo murió por nuestros pecados. Cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados de manera personal, entonces la muerte de Jesús es aplicada a esa persona y automáticamente todo el castigo de Dios sobre esa persona es llevada sobre Jesús, quedando la persona libre de la condenación. Para eso vino Jesús. Segundo, Cristo es la resurrección. La resurrección de Jesús es la victoria de Jesús sobre la muerte. Todos los creyentes y no creyentes resucitaremos y estaremos delante de Dios el día del Señor. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que un día todos los seres humanos van a resucitar. Todos, absolutamente todos. ¿Quiénes? Creyentes y no creyentes, buenos y malos. Todos un día resucitaremos. ¿Dónde está esto? Está en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos este pasaje de Juan 5:9, también está en el Nuevo Testamento y dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento claramente describen que todos los seres humanos van a resucitar, creyentes y no creyentes, buenos y malos, pero unos resucitarán para vida y otros para muerte, para condenación. Pero los que creyeron en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. La resurrección de Cristo es la promesa que tienen todos aquellos que han creído en Cristo de que un día van a resucitar así como Él resucitó. Él es la primicia, Él es la promesa del Señor que un día resucitaremos también. Ahora, ¿cómo resucitaremos? Resucitaremos con el mismo cuerpo, pero glorificado, transformado, donde ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor ya nos afectarán. Además, Jesús en su muerte llevó también nuestras enfermedades y dolores, que es el tema de esta tarde. Mira lo que dice aquí Isaías 53:4, la primera parte. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y Isaías 53:5 dice, y por sus heridas hemos sido sanados. La Biblia llama a Jesús nuestro sanador. Hemos cantado una canción donde Él es nuestro sanador. Cristo aún ahora mismo puede sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Escucha, Cristo Jesús ahora mismo puede sanar a cualquier persona en cualquier parte del mundo de cualquier enfermedad, no importa la gravedad que sea. Esa es la promesa. El Señor nos ha prometido. En los evangelios encontramos muchas historias de personas que fueron sanadas por Jesús de diferentes formas. A unos, con una sola palabra de Jesús fue suficiente. A otros les mandó que vayan por el camino y mientras que ellos iban caminando fueron sanados. Otros vinieron a Jesús por sus familiares o amigos que estaban enfermos
Y cuando Jesús les prometió que les iba a sanar, en ese momento fueron sanados sus amigos o familiares que estaban en otro lugar. Otros creyeron que si solamente toco el manto de Jesús, seré sano. Y sucedió. La promesa de sanidad de Jesús aún sigue vigente ahora. Y cualquiera que cree en Jesús puede ser sanado ahora mismo. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, no te dije, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Eso le prometió, si crees. Y esa misma promesa que Jesús le dijo a Marta, también te la dice a ti. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esa promesa también es para mí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Tercero, nuestro corazón. El pecado afectó nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros afectos y nuestras decisiones. Esa es la razón por la cual dañamos a otros y somos dañados a la misma vez. ¿Ustedes se acuerdan del vídeo acerca de los niños? Este muñeco de madera era afectado cuando, cuando él tomaba en cuenta las cosas malas que le decían a él. ¿Y qué pasaba? En ese momento, una etiqueta de color gris venía y se ponía en su cuerpo. Pero ¿qué le dice el maestro? Eso depende de ti. ¿Por qué? Porque yo te amo. Tú no debes tomar en cuenta lo que la gente te diga. Ten en cuenta lo que yo te digo. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si tú crees lo que el Señor te dice, mira, tú vas a ver tu mente, tu corazón, tus emociones, tus decisiones sanadas por el Señor y serás otra persona. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el obrar de Dios? ¿Cómo podemos ver la sanidad del Señor que ha prometido en nuestros corazones? Primero, tenemos que creer en sus promesas. Primero, tenemos que conocer las promesas de Dios. Segundo, debemos entender las promesas de Dios. Y tercero, debemos creer las promesas de Dios. No es suficiente con conocer, no es suficiente con entender, necesitamos creer. Por eso la palabra creer es una de las palabras más importantes en la Biblia. Debemos creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que ciertamente, o sea, de seguro, te lo afirmo, Él cargó con nuestros dolores. También, 61 dice que Él trajo buenas nuevas a los afligidos. Ahora, ¿quién es un afligido? Es aquel que está triste. También dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Es aquella persona que ha sido maltratado o maltratada, abusado o abusada, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Es aquel que ha sido llevado a otro lugar y ha perdido su libertad. Ha sido separado de su familia, de su entorno y está totalmente solo, limitado por una fuerza exterior. Liberación a los prisioneros. ¿Quién es un prisionero? Persona que en la guerra ha caído en manos de su enemigo. Hay muchas personas que han caído en manos del enemigo, en manos de Satanás, y los tiene prisioneros. Para ellos también hay liberación. Mira lo que dice Isaías 61:2. Para consolar a todos los que lloran. El llanto es una válvula de escape a las emociones intensas que una persona experimenta. Describe la sensación de impotencia. Es también la expresión de rendirse ante algo que no podemos superarlo. No importa cuál sea la causa de nuestro llanto, el Señor ha prometido que ha venido para consolar a todos los que lloran. ¿Y qué es el consuelo? El consuelo es
se explica como un respiro profundo, un desahogo, un alivio de la pena, del trabajo o la aflicción. Eso es, ¿qué cosa? El consuelo. Experimentamos de manera interna una liberación. ¿Qué más? Versículo 3 de Isaías 61. Para conceder a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza. La palabra diadema en el original es para que reciban gloria, gloria. Ahora, mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pablo, hablando del Señor, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando reconocemos delante del Señor nuestras debilidades, Él promete manifestarse con poder, de tal manera que no queda ninguna duda de que Dios ha obrado. Antes había ceniza. ¿Qué simboliza la ceniza? Destrucción. Ya no hay esperanza. Donde todo se ha acabado. Pero ahí, donde no hay esperanza, Dios puede manifestarse con poder. La crisis económica mundial a muchos nos hace ver un futuro gris y sin esperanza. Muchos han perdido trabajo. Muchos están al límite de su presupuesto, de sus fondos económicos. Es triste ver en Londres que muchas tiendas han cerrado. Nosotros conocemos una especie de restaurante peruano y está cerrado y se dice se alquila. Todo Londres, el centro de Londres está casi vacío. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la esperanza. Pero el Señor quiere convertir nuestras miradas grises del futuro en días de manifestación del poder de Dios, si es que tú y yo creemos en sus promesas. Mira lo que dice también. Dice que aceite de alegría en vez de luto. Aceite de alegría es una expresión de derramamiento de alegría. El derramamiento significa que es abundante. Mira lo que puede hacer Cristo. Puede llenarte de alegría en medio de tu dolor. Pero ¿qué clase de dolor? El dolor por la muerte de un ser amado, por la muerte de un familiar. Eso es lo que el Señor quiere y está dispuesto a hacer en tu vida. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. El manto de alabanza es un intercambio que Jesús, el Cristo, quiere darnos a cambio de nuestro espíritu abatido. ¿Y qué es un espíritu abatido? Podríamos decir en términos modernos, sumergidos en una depresión profunda. Nuestra tristeza puede ser tan grande, pero Cristo puede convertirla en un manto de alabanza, en una manifestación del poder de Dios para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el propósito por el cual el Señor quiere hacer eso? Para que seamos llamados, ¿qué? Para que sean llamados robles. Dice que para que seamos llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aquí es donde nuestro Padre Celestial quiere que lleguemos y permanezcamos. En este pasaje encontramos tres características, pero tres características diferentes a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque todas las anteriores tenían que ver con el obrar de Dios en nuestro interior. Pero estas tres características tienen que ver con el obrar de Dios de tal manera que la gente que nos ve se dará cuenta de lo que Dios ha hecho. En primer lugar, robles. Mira, un roble se le conoce como el árbol protector de la vida. Es un árbol fuerte, muy valioso en la carpintería. Su corteza es medicinal y se aplica para muchas enfermedades del ser humano. Es el productor de las bellotas.
Fácilmente se pueden reproducir los árboles. Una bellota cae y con la lluvia, esa bellota desarrolla su raíz y crece otro árbol. Es considerada como la mejor madera para hacer madurar a los vinos. Pero también hay otro término, árboles de justicia. Empezamos este mensaje describiendo cómo uno de los principales problemas de la humanidad es el egoísmo del ser humano, el uso de la injusticia para satisfacer con todos sus deseos. Aquí nos encontramos con un ser humano opuesto que busca, que no busca su beneficio. Lo que Dios quiere hacer en sus hijos es convertirlos en personas de justicia, personas equitativas, personas que no se vendan por algún beneficio, personas íntegras de corazón. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé íntegro. Eso Dios le prometió a Abraham. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios quiere hacernos personas íntegras, personas de justicia. Tercera cosa que Dios quiere que el mundo vea de aquellos que el Señor transforma. Plantío del Señor. El Señor lo hizo y no nosotros, para que la gente vea que Dios lo hizo y no nosotros. Hemos sido plantados en su reino inamovible del Señor. Plantío es el lugar donde los árboles están plantados y se refiere a su iglesia. En su iglesia, Dios ha colocado a todos sus hijos, porque porque Él quiere levantar una iglesia para su gloria, una iglesia llena del poder de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Antes éramos débiles, sumergidos en nuestros dolores y quebrantos, causando dolor y siendo afectados por otros. Pero el Señor Jesús es nuestro sanador y es más poderoso para poder sanarnos de cualquier dolor, de cualquier angustia, de cualquier enfermedad o de cualquier duelo. ¿Cómo la persona, cualquiera que sea, no importa dónde esté, puede experimentar el obrar de Dios en su vida? ¿Cómo cualquier persona puede experimentar las promesas de Cristo en su vida? Mira lo que dice la Biblia. Si cree en Jesús. Si cree en Jesús, creer en Jesús es creer en sus palabras, en sus promesas. El mensaje de Jesús es para toda persona sin excepción. Todos necesitamos ser transformados por el Señor Jesús. Todos necesitamos ser sanados por el Señor Jesús. Todos llevamos en el corazón un dolor, una tristeza, un temor, un llanto, que es como un peso que nos hace caminar lentamente en esta vida. Y es como que si no avanzamos, luchamos, nos esforzamos, pero vamos muy lentos. Cristo quiere aliviar nuestra carga, quiere quitar nuestra tristeza, quiere transformar nuestro dolor. El Señor lo puede hacer en tu vida, lo puede hacer en tu familia, en tu sociedad, en cualquier parte del mundo donde se escuche su mensaje. Pero ¿cómo nos apropiamos de esta verdad? ¿Cómo hago que esta verdad sea mía, para mí? Yo también quiero que Jesús, el Cristo, me sane de manera real. ¿Cómo lo hago? Mira lo que dice Filipenses capítulo, no está. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7? Por nada estén afanosos, antes bien, todo, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La única manera es venir en oración a Dios y decirle con tus propias palabras que tú quieres que las promesas de Jesús
se hagan realidad en tu vida. La obra de Jesús en la cruz se aplicará en tu vida y podrás experimentar la paz de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo? Solamente cuando tú vienes a Jesús. Mira lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas palabras son de Jesús. Cada persona tiene dos opciones y tiene que elegir una. Se acerca a Jesús y se arrepiente de sus pecados y empieza a creer en su palabra, o sencillamente hace lo que hicieron los judíos cuando Jesús vino. ¿Qué hicieron? Mira lo que dice Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y cada uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no lo estimamos. Dice que también podemos despreciarlo. Despreciar significa no tomar en cuenta sus palabras. Esconder el rostro significa, por ahora no, ya quién sabe después. Desechado significa rechazarlo. Estas tres maneras son expresiones que al final significan lo mismo. No quieres acercarte a Jesús y arrepentirte de tus pecados, pero tú decides. El Señor ha prometido a todo aquel que se acerca de corazón sincero y pide su ayuda, pide su perdón y se arrepiente de sus pecados, ¿qué ha dicho? En primer lugar, nos dará vida eterna, vida espiritual. Resucitaremos con Él aunque muramos. Y en tercer lugar, quitará nuestra tristeza, nuestro dolor, lo consolará nuestra alma, derramará de su espíritu, pondrá sobre nosotros mantos de alegría, de tal manera que la gente cuando nos mire nos dirá que somos robles de justicia, plantío de Jehová, pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia y en todos los que tú conoces. Pero tú decides, yo decido. Cada uno tiene que decidir. Espero que tú puedas decidir por Jesucristo, el Salvador, el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Quisiéramos orar en este momento por el mensaje. Si tú realmente eh, consideras que debes pedirle a Dios la ayuda que necesitas para que te consuele de tu dolor, de tu pérdida, de tu angustia, de tu depresión, de una enfermedad que tienes, tú puedes acercarte a Él. Pero el Señor dice que arrepentíos primero. ¿Qué significa? El pecado que ahora mismo el Señor está trayendo en tu mente, tú tienes que tomar la decisión de apartarte, de dejarlo. Confiesa tu pecado al Señor y dile, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Yo decido ahora apartarme y te pido, Señor, que tú derrames sobre mí lo que yo necesito ahora. Eso lo puedes hacer, ¿vale? Entonces vamos a orar todos juntos y tú que estás ahí, que nadie te ve, mira, las pantallas están todas cerradas, ahí donde nadie te ve, pídele con todo tu corazón. ¿Cuál es la clave? Creer en las palabras de Jesús, creer en las promesas de Dios. Pídele, Señor. Y si no crees, mira, tú le puedes decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hubo un hombre en la Biblia que le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y este hombre experimentó la sanidad de su hijo. Y lo mismo te puede pasar a ti. Si no crees, dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y verás el obrar de Dios en tu vida y el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida. Así que vamos a orar por unos segundos y dile así en tus propias palabras, Señor, ayúdame. Señor, perdóname, Señor, porque he hecho esto, esto, esto. Desde ahora tomo la decisión de apartarme y vivir para ti.
Ayúdame a creer en tus promesas. Dame la fe que necesito, Señor. Y verás tú la gloria de Dios. Pero no solamente lo verás tú, la gente que te rodea, verás la gloria de Dios en tu vida. Así que vamos a orar, ¿vale? Cada uno ahí, cada uno pidiendo, clamando a Dios con todo su corazón lo que quieres que Dios haga en tu vida. Pero recuerda las promesas de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor por los pecados que cometes y toma la decisión, con la ayuda del Señor, apartarte de cada pecado que está en tu vida y verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios en tu vida, porque Jesús vino ¿para qué? Para sanar nuestras heridas, para quitar nuestros quebrantos, para darnos alegría en lugar de luto.